Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, por supuesto, un agradecimiento a los y las organizadoras de este espacio de discusión relativo al tema de conjunto amplio de discusiones de carácter jurídico en el aniversario de la Constitución de 1917. Muchas gracias al Gobierno del Estado, muchas gracias a la Universidad de Tijuana, muchas gracias a su rector. Sobre todo, muchas gracias a todas y todos ustedes por estar esta mañana ya al filo de las vacaciones. Pues he tenido que escuchar algunas ideas que yo quisiera compartir en estos minutos, que tienen que ver con un diagnóstico de carácter crítico, como ya en el título se anuncia, relativo a estos últimos 30 años, como ya se decía en la mesa, de avance de un proceso al que yo denomino deconstituyente y que tiene una serie de efectos que yo considero adversos e intentaré probar, vinculados a dos categorías que están señaladas en la pantalla, la de neoextractivismo y privatización. Pero antes de empezar con esas categorías, quisiera compartir con ustedes algunas imágenes. Yo no sé si alguna de ustedes conoce a este pensador alemán, Walter Benjamin. Es una de las cabezas quizá mejor armadas, más privilegiadas en teoría crítica. Un hombre que se le ha intentado, digamos, encuadrar dentro de la escuela de Frankfurt, pero su cabeza es tan diversa, es tan increíblemente creativa que siempre escapa a los cajones en los que uno quiera, digamos, encerrarlo, ¿no? Walter Benjamin tiene una historia trágica en relación sobre todo a su muerte, que no queda del todo aclarada, pero no vayamos al apunte triste, vayamos a este otro personaje que probablemente también algunos de ustedes lo conozcan, Paul Klee. Paul Klee es un pintor, principios del siglo XX, un pintor que elaboró un cuadro que le regaló a Walter Benjamin. Y es un cuadro que es que se llama el Angelus Novus. No sé si alguien lo conoce. Y el Angelus Novus es un cuadro que acompañó a Walter Benjamin en todo su trayecto escapando del régimen nazi que intentaba asesinarlo, en su, digamos, andar hacia los Alpes para intentar no quedar en manos de quien lo perseguía. Walter Benjamin quitó el cuadro del marco y lo llevó consigo en todo ese periplo muy, muy angustiante, que desgraciadamente terminó con su propio suicidio un día antes de que pudiera llegar a cruzar la frontera que le permitiría haberse salvado. Este cuadro le inspiró a Walter Benjamin en algunas de las reflexiones que dejó inconclusas sobre el tema de la historia, y quería compartirlas con ustedes. Sobre todo quería compartir la tesis novena del texto de las tesis sobre la filosofía de la historia de Walter Benjamin. Y Walter Benjamin, en esa tesis novena, lo voy a citar textualmente, dice: hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se muestra un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene paralizado. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta y las alas extendidas. Así es como uno se imagina al ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado, y donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que se amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas y es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irremediablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras los escombros se elevan ante él hasta el cielo. Ese huracán
es a lo que nosotros llamamos progreso. Es una metáfora bellísima sobre lo que significa la historia. Imaginen ustedes un ángel siendo soplado de espaldas al futuro, intentando regresar hacia el pasado para recomponer lo destruido, pero hay una tormenta que lo sopla, y esa tormenta se llama progreso. Esa es la tesis de la historia que Benjamin comparte y sobre la cual yo querría comenzar a abordar, sobre todo con esto último, ¿no? Lo que llamamos progreso. Les comparto una nota del Universal ya de hace tiempo, en donde Peña Nieto clausuró una sesión plenaria de Banorte y en su discurso enfatizó que la transformación económica nacional en curso tiene como objetivo hacer de México un país más productivo. Dijo que las reformas estructurales que se han concretado están creando las condiciones propicias para incrementar la productividad y el crecimiento. También señaló que se tomaron decisiones estratégicas: situar la productividad en el centro de la política económica, formar una amplia alianza para la productividad, si se fijan es bastante reiterativo, y en tercer lugar, una amplia agenda de reformas para elevar la competitividad, reforma laboral, de competencia económica y energética. Finalizó: México está haciendo su parte, se está fortaleciendo, ha modernizado su andamiaje legal que propicia el desarrollo, crecimiento económico, competitividad y productividad. Si ustedes ven, las palabras competitividad, crecimiento económico, productividad están estrechamente vinculados con la noción de desarrollo en la que está pensando nuestro presidente, que por eso en algún momento apareció en la portada del Time como pudiendo salvar a México a partir de estos procesos de crecimiento y de productividad. Desarrollo, por lo tanto, igual a productividad, competitividad, que desde el punto de vista de la clase política y de un conjunto importante de actores que en el país están desarrollando determinadas actividades, lo ven como la luz al final del túnel. ¿Cómo vamos a salir de esta condición compleja en la que México se ha metido, de empobrecimiento, desigualdad, violación de derechos? Es a partir de esta idea de desarrollo vinculada con productividad, crecimiento económico, competitividad. Es la luz al final del túnel. Sin embargo, para una cantidad importante de personas en el país, no es una luz al final del túnel, sino es un tren a 200 kilómetros por hora que viene de frente. Y de eso es de lo que yo querría hablar. ¿A qué estamos llamando desarrollo? ¿Con qué lo estamos vinculando? ¿Y cómo se vincula eso con el marco legal? Sobre todo con el marco legal que hemos venido viendo cómo se modifica durante los últimos 30 años. Digo viendo cómo se modifica porque no hemos podido participar en esos procesos de modificación constitucional, que desde mi punto de vista están tergiversando el sentido social, ambiental de nuestra Constitución de 1917, transformándola en un marco legal diseñado justamente para fomentar estos procesos a los que yo me quiero referir. La noción economicista de desarrollo vinculada a crecimiento, competencia, inversión extranjera, libre mercado y reformas estructurales lleva 30 años instrumentándose en este país. Ya se señalaba desde la mesa a partir del gobierno de Salinas de Gortari, que es un emblema. Y lo que yo querría compartir durante los próximos 30 minutos es cómo se ha materializado eso. ¿Qué significa ese proyecto de desarrollo vinculado a todas estas ideas para las grandes mayorías en nuestro país, para las clases populares, campesinas, indígenas, para las personas que viven en los barrios sencillos, periféricos de nuestras ciudades? ¿Cómo se está traduciendo ese conjunto de ideas materializadas y de expresiones concretas en el territorio? Y para eso considero que hay dos categorías que pueden ser útiles para ir explorando eso a lo que yo me he referido. Una es neoextractivismo y la otra es privatización. Seguramente estarán más familiarizados con la segunda. Quisiera comenzar, por lo tanto, con la primera. ¿Qué es a lo que yo denomino neoextractivismo? ¿Con qué tiene que ver y qué procesos están vinculados a ello? Es una categoría que yo extraje, digamos, de la teoría ambiental, de la economía política ambiental, y ayuda a explicar
esos procesos de expansión del capital que normalmente van acompañados de apropiación y destrucción de bienes comunes. Ayuda también a explicar por qué en México, y no solo en México, también en América Latina, está desatado un proceso masivo, muy violento, porque lo es, ya iremos a los detalles, de explotación de bienes comunes, bienes que son de todos y de todas, subsuelo, agua, atmósfera, bosques. ¿Cómo se están explotando esos bienes comunes para incorporarlos en un mercado mundial de los commodities? Para utilizar esos recursos y ponerlos a disposición de los mercados financiarizados en el ámbito económico internacional y construir mercados de futuro. El carbono que procesan nuestros bosques en nuestro país está cotizando en las bolsas de Vancouver. ¿Cómo está pasando eso? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa para nuestros pueblos? ¿Y qué significa para nosotros? Por eso hay quien dice que hemos pasado del consenso de Washington de 1995, que como ustedes saben fue una receta para América Latina que en teoría le iba a permitir salir de la pobreza e ir hacia el desarrollo, al consenso de los commodities. Este neoextractivismo o nuevo extractivismo no es como el extractivismo de los 60s o de los 70s, que estaba muy vinculado con extraer petróleo y extraer recursos minerales, plata, oro. Como saben, México tiene una larguísima tradición de explotación del subsuelo para colocarlo en los mercados mundiales. Este neoextractivismo tiene que ver con la explotación y el control forestal. México es el quinto país con mayor deforestación a nivel mundial, con una política agroindustrial de negocios basados en monocultivos. Una parte muy importante del norte del país está hoy dedicada a producir alcachofas y espárragos para enviarlos de exportación a Estados Unidos, enriqueciendo a muy pocas personas, generando migración masiva de pueblos empobrecidos en el sur que tienen que ir a contratarse casi en situación de esclavitud para producir esos bienes que en realidad no están cubriendo las necesidades alimentarias de nuestro país, sino están cubriendo las necesidades de acumulación de riqueza por parte de sectores pequeños. Compra masiva de tierras, se están comprando tierras de una forma desbocada, en general en América Latina, en México también, y para eso fue muy funcional la modificación al artículo 27 de Salinas de Gortari en 1992. Megaproyectos turísticos, vayan ustedes a las playas en general, a los paisajes más hermosos de nuestro país, están, yo casi me atrevería a utilizar la palabra, invadidos de megaobras para recibir turistas de todo el mundo, bloqueando la posibilidad de que los mexicanos hagan uso de esos bienes comunes. Antes eran de todos y de todas. Muchas de esas playas estaban, digamos, constituidas en régimen ejidal, y hoy, si uno va a Cancún, es prácticamente imposible entrar a una playa pública. Hay que ponerse una correíta y pagarle a Meliá o a Holiday Inn o a esos grandes capitales del turismo que se están apropiando de nuestras costas. Mega minería tóxica a cielo abierto, sobre esto quiero hablar. Ustedes en Baja California hay algunos procesos de minería, en Ensenada entiendo que hay procesos graves, ahora hablaremos de ello. También en Baja California Sur, ¿no? En la propia Baja California están teniendo una lucha contra una mega minería, entiendo que es, no sé si era canadiense y ahora está vendida a Salinas Pliego, pues está, digamos, amenazando los territorios, además en una situación de escasez de agua. Grandes presas y trasvases, este es otro gran tema. La inversión privada sobre megaobras que matan ríos, porque si ustedes le ponen una cortina de hierro, de cemento a un río, lo que hacen en realidad, aunque eso no lo vemos así, porque las presas están pensadas como las catedrales del desarrollo, los ingenieros las sueñan como la gran fantasía a partir de la cual dominan la naturaleza y controlan el cauce de los ríos, pero como no hacen una reflexión ambiental y no saben que más del 70% de los ríos en el mundo están represados, eso significa matar un caudal ecológico, y cuando uno mata un caudal ecológico lo que significa es acabar con especies, acabar con árboles, acabar con bosques, y eso no se reflexiona, porque en nombre del desarrollo lo que hay que hacer es
poner una super mega obra que además genera una cantidad increíble de acumulación de capital que le permite en periodos de crisis desplazar los capitales hacia América Latina y además venderla en el campo de lo político. Inaugurar una mega obra, una mega presa, es un acto estupendo, puede ser de cierre de un gobierno, por ejemplo. Introducción masiva de plantaciones transgénicas, este es otra gran preocupación que también querría compartir con ustedes. Bueno, aquí algunas imágenes que nos dan cuenta, estos son las formas actuales de compra masiva de tierras con producción de monocultivos, de agroexportación, que además utilizan productos altamente tóxicos, muy poco amigables con el medio ambiente. Los paquetes agroecológicos con los que se abonan estas tierras contaminan los suelos de forma grave, y ya no digamos los pesticidas que se utilizan para intentar evitar que las plagas no se extiendan. Esta es una imagen de la mega minería tóxica a cielo abierto, que en México hoy es, yo diría, una plaga, con estos agujeros monumentales que parece que convierten a la tierra en un queso gruyère. Este es el Cerro San Pedro, no sé si alguna de ustedes escucharon de esa lucha legal que emprendieron personas de ese pueblito que está ahí abajo, que apenas si se alcanza a ver, es un pueblito histórico muy, muy integrado en el paisaje, por eso no se ve, al que tristemente como meteorito le cayó una minería canadiense. Este cerro además es emblema en San Luis Potosí, está en la propia bandera de San Luis Potosí. Habrá que quitarlo porque hoy está así, ¿no? Está absolutamente devastado. Esto fue, digamos, destruido en muy poco tiempo. La mega minería tóxica no es como la minería tradicional, que uno imagina con excavaciones subterráneas, con mineros que van con picos. Es la posibilidad de mover cantidades brutales de material en horas, devastar montañas, pasarlas a grandes presas de lixiviación con cianuro, a veces con muy escasos controles ambientales, y con posibilidades de fuga. Tenemos una muy reciente aquí en Sonora que está generando todavía problemas graves de contaminación de agua. Adelanto esto entre paréntesis. Una de las cuestiones legales interesantes a pensar es la desregulación ambiental. México lo que está vendiendo hacia el exterior es mano de obra muy barata, para eso sirvió la reforma laboral de hace 2 años, pero también desregulación ambiental. No hay controles ambientales en nuestro país, por lo tanto es un paraíso para la industria automovilística, para la industria de computación, toda la industria encuentra en México un espacio muy desregulado que le permite aumentar los costos, digamos las ganancias, en tanto que no hay que tener controles ambientales, no hay que tener plantas de potabilización del agua, no hay que tener absolutamente nada, no hay vigilancia, simplemente se les ceden los terrenos, se instalan aquí y entonces ellos abaratan sus costos y están felices viniendo a nuestro país, pero los costos ambientales nos los están trasladando a nosotros. Van a dejar devastados nuestros suelos, devastadas nuestras ciudades con estos procesos que son altamente destructivos, algunos de ellos por supuesto generan empleo, pero más adelante cuando yo explore con un poco más de precisión el tema de la minería, ustedes se darán cuenta de cuáles son los beneficios con los que el país se queda, ¿no? Bueno, algunas imágenes de contaminación hídrica muy grave. Esto es lo que yo decía, ¿no? Las catedrales del siglo XXI, monumentos con 200 metros de altura para asesinar ríos, y además es un modelo, la productividad, el crecimiento, es un modelo que lo que busca es, o más bien de lo que vive, es del consumo. Es un modelo económico que para poder crecer necesita que nosotros consumamos. Si no consumimos, el modelo se muere. Y entonces hay toda una estructura ideológica, digamos, que nos tiene permanentemente teniendo que cambiar el celular, cambiar el coche, cambiar el pantalón. La moda para eso sirve, es muy útil la moda para eso, ¿no? Hoy se llevan pantalones cortos, mañana largos, hoy zapatos de tacón, chiquito, delgado, grande, chaparro. Y entonces eso nos mete en una dinámica permanente de consumo, la flecha corazón de oro del modelo productivo y de crecimiento, y una sociedad de desecho.
Entonces, basureros es otro de los grandes temas, de los grandes problemas. En la actualidad no sabemos qué hacer con la basura, porque además no estamos tirando ya plátanos, cáscaras de plátanos y huesos de durazno. Estamos tirando televisiones, celulares. ¿Saben que una pila de un celular contamina una alberca de 25 metros de largo? Imaginen ustedes esos basureros a cielo abierto, sobre los que llueve, lixiviando, yéndose esos productos altamente tóxicos, muchos de ellos cancerígenos, sobre nuestras fuentes hídricas. Y eso abierto, sin mayor regulación y control. Todo eso pues se traduce en destrucción de los territorios, que por supuesto son las condiciones materiales para la reproducción de la vida, pero también destrucción de los propios pueblos, en algunos casos con más claridad. Una megapresa, por ejemplo, la presa La Parota, o la presa que se quiere construir, bueno, la que se construyó, la de Las Cruces en Nayarit, la que se está construyendo en los Altos de Jalisco. Todas esas presas desplazan a las comunidades. La presa La Parota tenía previsto desplazar a 25,000 personas de la noche a la mañana, porque sí, porque había que llevar agua a no se sabe muy bien a dónde. Entonces, sin consulta, sin información, de la noche a la mañana aterrizan las máquinas para mover las rejas y los límites de las fronteras de los pueblos campesinos ejidales, y se acaba con sus formas de vida. Se les desplaza, se les empobrece, las personas se les dice, bueno, no te preocupes, va a haber una recombinación en tu trabajo, mañana vas a ser lanchero o pescador. Las personas, digamos, el ser campesino es una forma de entender el mundo y de vivir. No es que mañana yo me voy a la esquina y pongo unas talachas para cambiar llantas. O sea, hay una cultura campesina y que eso genera un vínculo directo con la tierra y con los procesos de autoproducción de alimentos, etc. Entonces, si uno quita y afecta de forma grave los territorios, en realidad está también afectando de forma grave nuestros pueblos. Y eso es muy delicado. México es uno de los pocos países a nivel mundial que es mega diverso ambientalmente y mega diverso culturalmente. No hay un país como el nuestro que tenga 62 lenguas indígenas y 300 derivaciones. Y no es una casualidad que México sea uno de los países con mayor megadiversidad ambiental. Los pueblos son los que, estableciendo una relación distinta que la que establece Occidente a través de la lógica de la productividad, del consumo, el crecimiento, el desarrollo, han logrado mantener esa megadiversidad ambiental. Entonces, al destruir a los pueblos, también nos estamos dando un balazo en el pie, estamos destruyendo aquellos actores arraigados en la tierra que tienen el conocimiento para mantener esos espacios de vida ambiental, social. Y desgraciadamente lo que a los pueblos les toca, como esa imagen triste se muestra, pues es ver cómo llegan esos monstruos, porque realmente lo son altamente poderosos. La minería mueve una cantidad increíble de recursos económicos y tiene una alta capacidad de incidencia sobre los procesos políticos para la apropiación de los territorios. O sea, a los pueblos les queda ver. Y aunado a esto, esta otra categoría que yo también quería compartir con ustedes que es otro fenómeno, que es el de trasladar muchos de nuestros bienes comunes, aire, bosques, tierra, energía, a manos privadas, ¿no? Esto parece que naturalizado constitucionalmente. Hoy estamos dando un gran debate en el país frente a la privatización del agua. No sé si ustedes alguna vez han pensado en llenar el tinaco de sus casas. En Tijuana se usan los tinacos, ¿no? ¿Sí se usan? ¿O llega el agua por tubería? ¿O no llega? Habrá de todo, ¿no? La mayoría llega por tubería. Habrá barrios seguramente, porque eso pasa mucho en el país, en donde el agua llega quizá una vez a la semana, una vez cada 15 días, solo durante 3 horas. Y frente a ese desabasto, lo que los municipios están, digamos, impulsando es traigan a las empresas privadas, que son otras grandes catedrales, ahora las veremos, para que se hagan cargo de la gestión del agua, porque el gobierno ya no puede más, ¿no? Y lo mismo con muchos otros bienes y servicios. Si ustedes llenan su tinaco si lo tienen, con esas botellitas de agua, calculen el precio que van a pagar. ¿Cómo es posible que
en menos de 10 años estemos pagando 7 pesos por una cosa que era de todos y de todas. Es un bien común. Pepsi-Cola tuvo que reconocer que el agua que le vende a la gente en Estados Unidos la saca de la llave. Y se la pagamos a $1. ¿En qué momento y cómo? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué cambios culturales, jurídicos, políticos tuvieron que ocurrir para que el agua hoy sea uno de los mejores negocios más rentables a escala planetaria? En la crisis del 2008, las pocas empresas que sobrevivieron al crack y crecieron a un 7% fueron Suez, Vivendi, Nestlé y PepsiCo, que son las 4 grandes compañías que están detrás de la privatización del agua. Si ustedes van a la letra chiquita, que luego vemos muchas marcas y parece que hay una gran diversidad y mucha competencia, en realidad son 4 empresas las que han avanzado esos procesos de privatización. Este señor, que es Carlos Slim, inauguró el 4º Foro Mundial del Agua, que se produjo en la Ciudad de México, donde las grandes compañías que están proponiendo la privatización de las redes de distribución, construcción de presas, megatrasvases, privatización a través del embotellamiento, se reunieron para avanzar su agenda. Les decía, ¿no? Si alguna ha tenido la fortuna de ir a Barcelona, que es una ciudad preciosa, habrá tenido la oportunidad de conocer la Sagrada Familia, que es ese edificio que está ahí. Una catedral espectacular hecha por Gaudí. El edificio que está junto, que son las grandes catedrales del futuro, es Aguas de Barcelona, que es una de las empresas multinacionales más potentes que está llevando la privatización de los servicios de distribución de agua por todo el mundo. En México ha avanzado mucho ese proyecto. Hay muchas ciudades que ya tienen una gestión privada del agua, las megapresas, ya me refería a ellas, los grandes trasvases. Ustedes entiendo que están recibiendo agua por un mega trasvase que viene desde el río Colorado. Habría que empezar a explorar esa agua, cuánto tiempo va a durar, cómo está la cuenca en donde se está capturando, cuánto cuesta bombearla, que son kilómetros para poder traerla, e ir imaginando formas alternativas, porque los megatrasvases, que son las soluciones tecnológicas que nos ofrece esa mirada, digamos, moderna, vinculada a la idea del crecimiento y el desarrollo, se están agotando. Nos estamos acabando el país, estamos acabando con nuestras cuencas hídricas, porque estamos simplemente reflexionando a partir de la tecnología y el desarrollo. Y por eso están surgiendo movimientos en todo México contra la privatización del agua. Hoy, como les decía, hay un gran debate a escala nacional, en tanto que Conagua quiere impulsar una modificación, una nueva ley de aguas. No es porque quiera, es porque la Constitución los obliga. En febrero de 2012 se constitucionalizó en México el derecho humano al agua, y entonces ahora es necesario crear una nueva ley de aguas. Privatización del suelo y especulación inmobiliaria. No sé si aquí en Tijuana tienen estos fenómenos, que en realidad no son fenómenos de atención al problema del derecho a la vivienda. Son procesos en donde capitales privados se vinculan con los gobiernos para en muy poco espacio construir casitas pequeñitas con las que en teoría se cubre el problema de vivienda, pero en realidad lo que se hace es un trasvase de dinero, ahora no de agua sino de dinero, de los ahorros de los trabajadores con una promesa patrimonial para que se queden con su casita que luego tienen que abandonar. Porque como las construyen en la periferia de las ciudades, sin servicios, sin parques, sin escuela, con muy malos materiales, en el país hay más de 3 millones de casas vacías. Casas del amor. Ojalá que fueran casas del amor. El problema es que están vacías. Hoy son casas de tristeza y son casas de abandono. Además, hay un estudio espectacular en la UAM de Roberto Eibenschutz, en donde demuestra que esos fenómenos de hacinamiento sin una planeación urbana de corte más amplio, lo que generan son violencia, delincuencia, ¿no? Vandalismo. Porque, claro, eso no es un tejido urbano racional, eso no es un lugar para vivir. Eso lo único que fue un proyecto para que Homex, ARA, que ahora están quebradas, se enriquecieran. Y sobre todo que se enriquecieran los bancos escoceses que financiaron ese proyecto de vivienda social, que en realidad acabó siendo un negociazo. Porque lo que hay que hacer, porque no es el derecho a la vivienda o el derecho al agua, el derecho a la ciudad lo que está en la agenda del gobierno, es crecer.
hay que crecer, hay que producir, hay que competir. Con esas ideas, lo que se genera son procesos de concentración, de especulación y de acumulación en muy pocas manos. No se generan procesos distributivos de atención de los derechos humanos. Bueno, ya decíamos, ¿no? Lo de se vende país con hermosa vista al mar. No, privatización de las playas. Hay playas a las que uno no puede entrar, simplemente no puede entrar si no compró su... Y este es otro tema, no sé cómo voy de tiempo. Llevo 30 minutos. ¿Vamos bien? Bueno, ¿alguna preocupación o intervención? ¿O me sigo y luego abrimos una...? Sí, ¿no? Bueno, este es otro gran tema, el tema del maíz, que yo no sé qué tan sensible es en el norte. En el centro y sur, la verdad es que lo estamos viviendo como una tragedia. México es el país que domesticó al maíz. Nosotros... el maíz no es una planta natural, no existe naturalmente, sino es una planta artificial. Se domesticó hace 10.000 años. La domesticaron sobre todo mujeres indígenas en un intercambio de semillas, que lo que fue logrando es, pues, eso que es una pequeña expresión de un tesoro que México le regaló al mundo. Las mujeres intercambiaban semillas, llevan intercambiando semillas durante años, seleccionando las mejores y cambiándolas de lugar, de tal forma que una semilla que se daba bien en Oaxaca, en un clima húmedo, luego se sembró en un clima seco, y luego esa se llevó a un clima de altura y a un clima frío, etcétera, etcétera. Entonces México en realidad lo que se convirtió fue en un laboratorio genético, pero eso se produjo culturalmente, porque además el maíz, como saben, es un producto no solo alimenticio, sino es un producto cultural, porque además está vinculado con la cocina. Con esos maíces empezamos a producir, pues, el gran tesoro que también es la cocina mexicana, cuyo corazón fundamental es el maíz. Eso no es de nadie, eso no tiene dueño, eso es de todos y de todas, y es un regalo que México le da al mundo, es un bien común, hecho durante 10.000 años, producido durante 10.000 años por experimentación genética. Bueno, hoy resulta, después de que Calderón modificó el reglamento a la ley de bioseguridad, que hay empresas interesadas en patentar esos bienes. Es una locura, pero no debería sorprendernos tanto. El otro día apareció una noticia de norteamericanos que quieren patentar las posiciones de yoga. Quieren patentar el himno nacional, quieren patentar el nopal. Claro, la vía para patentar el maíz es genética. Son los transgénicos la ruta a través de la cual van a poder patentar el maíz. Les explico cómo lo hacen, es muy sencillo. Pero eso está legalmente establecido. Una empresa le inocula, porque así es, un gen, bueno, no es un gen, un gen de una bacteria a un determinado maíz. Entonces, como ese maíz tiene un gen de esa bacteria, cuando una plaga lo muerde, esa plaga genera mucha baba, se intoxica con la baba y muere. Entonces, lo que las empresas, digamos, que impulsan los transgénicos nos dicen es: el maíz ya lleva dentro de sí su propio veneno para matar a la plaga. Hay un gran debate sobre si ese veneno también nos va a afectar a nosotros o no, si los transgénicos producen cáncer, qué afectación sobre la salud humana van a tener, en fin, ese es el gran debate. Pero lo que es más preocupante para mí, que bueno, me preocupa por supuesto, que eso nos puede afectar en la salud, ya se ha demostrado que los transgénicos producen cáncer en ratas. Gracias. A mí lo que me preocupa es lo que yo creo que es una estrategia que está detrás, y es que si yo a ese maíz le inoculo ese gen, se convierte en mío, porque es ya un nuevo producto artificial que en el laboratorio tiene un nombre. Por ejemplo, en México se llama BT, el de Monsanto, y entonces, como tiene un nombre, ya es mío. Y puedo cobrar regalías por él. Entonces, el maíz es muy promiscuo, se reproduce por el viento y por los insectos. Entonces, un plantío de maíz transgénico en donde se pose una mariposa y luego vaya a una parcela campesina y contamine esa parcela campesina, Monsanto va a poder señalar: ahí hay un maíz que es mío y que no me pagaste.
Y entonces te lleva a un juicio civil, como en Estados Unidos. Muchos campesinos están sometidos a juicios civiles por Monsanto porque tienen una semilla que no es de ellos. Bueno, eso está así de ocurrir en nuestro país. México, hay una ley de bioseguridad con un reglamento que establece que para introducir transgénicos en el maíz en el país hay que atravesar primero por pruebas piloto, luego por siembra experimental y luego por siembra comercial. Ya pasamos siembra piloto, ya hay plantaciones transgénicas en México de maíz, ya superamos la etapa de siembra experimental y ya Monsanto metió muchas peticiones ante el gobierno federal para siembra comercial. Es un abogado en Puebla el que frenó esa siembra comercial en México. Eso está agarrado de una acción colectiva de un grupo de activistas en México que están frenando. Esta es la última, ¿cómo llamarlo? O sea, frente a la presión de esa gran multinacional que tiene una enorme capacidad de incidencia sobre el gobierno, es un ratoncito el que está deteniendo esa puerta para que se abra la siembra comercial de maíz transgénico en México. Cuando eso ocurra, olvídense del maíz. Como los argentinos se olvidaron de la soya. No hay soya criolla en Argentina. Toda la soya es transgénica. Lo que pasa es que es diferente que la soya se vuelva transgénica que el maíz se vuelva transgénico. El impacto cultural que eso va a tener es brutal. Olvídense de las tlayudas, y olvídense el pozole, y olvídense los tamales, que se producen todos con diferentes maíces, porque el maíz transgénico será dominante y quedará en manos de una empresa multinacional o de dos. Estamos muy cerca de que eso ocurra. Y eso es gracias a ese proceso deconstituyente al que yo me refería en el título. Voy a avanzar un poco más rápido. Ya llevo 36 minutos. Sí, gracias, pero también es verdad que es cansado estar escuchando a una persona tirar un rollo así y probablemente algunas preocupaciones y preguntas habré colocado. Entonces voy a ir un poquito más rápido. Bueno, solamente decirles que esa noción de neoextractivismo también se refiere al hecho de que en el marco de la globalización neoliberal de los últimos 30 años se ha producido un fortalecimiento inédito de nuevos sujetos soberanos globales. Si soberanía la traemos directamente de Bodino, que significa poder absoluto y poder permanente, hoy hay un nuevo sujeto que no existía hace 40 años a escala internacional, que se ha convertido en un actor fundamental de estos procesos a los que yo me refería. Y están construyendo, esto también es importante colocarlo, algo que desde la teoría se denomina lex mercatoria, que es un nuevo orden jurídico transnacional del derecho comercial. Es un nuevo orden jurídico que logra evitar que estas empresas multinacionales con su propio derecho internacional queden sometidos a nuestras constituciones y a nuestras propias leyes. Les doy un ejemplo muy simple. México es de los países que más tratados de libre comercio ha firmado. Algunos de esos tratados son tratados de protección de la inversión. No sé si como abogados han escuchado sobre esto. ¿Qué hace un tratado de protección de la inversión? Pues, como su nombre lo indica, intentar respaldar que las inversiones que puedan venir de otro país, de otras empresas, queden protegidas. ¿Cómo se protegen? Con paneles internacionales. Entonces, pónganse ustedes en la siguiente situación, que es real. Viene una minería canadiense y se quiere instalar en una determinada zona en Michoacán. Y ahí hay un pueblo indígena que empieza a colocar en el debate público: nos vas a contaminar el agua. No sé si lo saben, pero una minería media necesita 100 litros de agua por segundo, una chiquita. Entonces, escasez de agua, contaminación de la misma, afectación sobre el territorio, etcétera, etcétera. Surge oposición, es normal, los pueblos se oponen a que les quiten el agua, etcétera, etcétera. Si ese pueblo se opone y logra en un momento dado, con una lucha muy tenaz, porque solamente así se puede, echar a la mina, esa mina va a un panel internacional, acusa al gobierno mexicano y lo obliga a pagar no solo lo que la mina perdió, sino todo aquello que la minería tenía previsto ganar en los próximos años. Entonces, con esa lex mercatoria, en realidad han logrado convertir a nuestros gobiernos en los facilitadores del aterrizaje de esos grandes procesos productivos en nuestro país. Productivos es una palabra. Y por eso, y eso lo están construyendo a nivel internacional. Es un tejido muy amplio de leyes internacionales y de pactos y de convenios internacionales que, aunque se
mapa es un poco una caricatura, nos da una imagen de quién está gobernando hoy el mundo. Son sujetos realmente libres de control. Ferrajoli, si ustedes lo han leído, los llama poderes salvajes, libres de control constitucional y libres de control legal. Miren, voy al ejemplo que les mencionaba. Bueno, todo esto, privatización, nuestro activismo, está muy vinculado con el derecho. Aquí llevamos agua a nuestro molino, ¿no? Y aquí es donde quería yo introducir la idea de proceso deconstituyente. ¿A qué ya llamo proceso deconstituyente? Bueno, pues justamente, como ustedes recuerdan, como ustedes saben, en México se produjo una revolución a principios del siglo XX, y como producto de esa revolución tuvimos la primera constitución social del mundo, que incorporó derechos sociales, educación, trabajo. Eso fue una innovación jurídica muy trascendente. Es una constitución que está muy fuertemente impactada por esos procesos campesinos, obreros, populares, que incorporaron sus intereses y sus necesidades dentro de la Constitución. Y la Constitución fue un pacto entre esos actores sociales que redistribuyó la tierra, permitió a los pueblos indígenas y campesinos volver a tener sus territorios. Bueno, todo eso, todo ese fenómeno al que no me voy a referir con detalle porque ocuparía mucho tiempo, a partir de la década de los 30 empezó a ser desmontado. De los años 70, empezó a ser desmontado. Y a eso es a lo que yo denomino proceso deconstituyente, en tanto que sin quitar la Constitución, sin convocar a un nuevo constituyente, lentamente, gradualmente, quitando aquí, quitando allá, y no solo en la Constitución, sino también en normas ordinarias, lo que fueron haciendo fue invertir el proceso. Y entonces, si el agua era un bien común, como lo decía la ley de 1976, convertirlo en un bien económico sujeto de privatización. Y así hicimos con el subsuelo, con la energía, lo estamos haciendo con el viento, con los bosques, y por eso tenemos una ley de inversión extranjera, firmamos un tratado de libre comercio, tenemos 43 tratados de libre comercio, leyes de asociación público-privadas, leyes de bioseguridad para la privatización del maíz, en fin. A eso es a lo que yo denomino proceso deconstituyente para robustecer el modelo, digamos, que... Fíjense la ley de minas. La ley de minas es de 1992, que es la misma fecha en la que se produjo la ley de aguas y 2 años antes del Tratado de Libre Comercio. Si ustedes van a la ley de minas van a encontrar que la minería es de utilidad pública. Y uno dice, ¿por qué es de utilidad pública un negocio privado? Bueno, porque si es de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 27 y también con el 6, la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se refiere a la ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. La minería logró a través de la ley colocar a esa actividad económica como preferente sobre cualquier otra actividad, la que sea. Y además, porque si es de utilidad pública, procede la expropiación de los terrenos. Entonces los mineros hoy, cuando llegan al país, tienen la posibilidad de que el gobierno expropie para poder lograr que su negocio avance. El subsuelo, dice nuestra Constitución, es propiedad de la nación. Bueno, pero el artículo 15 les permite tener concesiones por 50 años que se prorrogan por igual término. O sea, concesiones a 100 años. Yo creo que eso no es propiedad de la nación, eso es propiedad privada. Entonces los mineros tienen posibilidad de que su negocio sea de acceso, digamos, de prioritario en el territorio, y tienen 100 años de... 100 años para poder estar en el territorio. Y eso no solo tiene que ver con que durante esos 100 años van a explorar y explotar. Eso tiene que ver con que si uno tiene la seguridad jurídica de que durante 100 años va a poder explorar ese terreno se convierte en un bien que puede ser intercambiado en el ámbito internacional del capital financiero. Entonces se hace un mercado especulativo de futuro sobre nuestro subsuelo que, como les decía, está cotizando en las bolsas universales, en las bolsas mundiales, en Tokio. Entonces se dice los mercados de futuro del plomo en México. Entonces hacen esos, digamos, toda esa locura de capitalismo de casino en donde están intercambiando imaginarios de futuro sobre lo que va a valer el cadmio en el 2020. Y eso se vende y se intercambia. Un poco la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos tiene que ver con esas figuras financieras de un capitalismo enloquecido, desbocado, sin controles, que en la base de todo ello tiene el subsuelo mexicano.
El artículo 19 señala que las concesiones mineras confieren derechos a aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas, obtener preferentemente, fíjense en la última oración, obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente. Entonces tienen acceso preferente al agua. Miren, porque luego se dice, no, pero es muy importante que venga la inversión, la productividad, el crecimiento, dan trabajo. Fíjense, artículo 263 de la Ley de Derechos. Los titulares de concesiones y asignación minera pagarán semestralmente por hectárea, esto es lo que le pagan al gobierno. Durante el primer y segundo año de vigencia, 5 pesos por hectárea, nada más. Esto es lo único que el gobierno mexicano recibe de esos capitales por el uso de nuestro subsuelo con la posible contaminación y el traslado del costo ambiental a nuestras poblaciones. Él es Rob McEwan, dueño del 75% de Goldcorp. Las multinacionales mineras extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010. Solo pagaron el 1.18% en derechos. Entonces, la verdad que es el país vendido, o sea, es verdaderamente regalarle nuestro país, nuestro futuro, nuestro subsuelo, nuestros ríos a estos enormes poderes transnacionales que, como digo, se han convertido en los nuevos sujetos soberanos. Llevo 46 minutos, yo tengo algunas cosas más que decir, pero la verdad es que mi experiencia me indica que convendría o descansar un poquito o abrir una ronda de preocupaciones y de preguntas en relación con algunos de estos temas. Bueno, aquí hay una lámina simplemente que nos señala cómo ese modelo en realidad no ha generado beneficios para la población, ¿no? En los últimos 2 años, 500,000 mexicanos se sumaron a la condición de pobreza. La cifra pasó de 5.28 millones en 2010 para quedar en 5.3 millones en el 2012, ¿no? Y si nos vamos a pueblos indígenas, la pobreza pasó del 75.9 al 79.3% de la población, ¿no? Y en términos de igualdad o de desigualdad, México está entre los países, es el país más desigual de toda la OCDE y es uno de los países más desiguales en América Latina, que es el continente más desigual. Fíjense ustedes, en estados, por ejemplo, en países como Islandia o como Eslovenia, como Dinamarca, la brecha entre las personas más ricas, el 10% de las personas más ricas y el 10% de las personas más pobres es de 5.3. Por aquí ya no veo nada, pero por ahí se señala, ¿no? Estados Unidos tiene una brecha fuerte, la diferencia es de 15.9. Estados Unidos es un país con una fuerte desigualdad a pesar de todo lo que se diga. Sin embargo, en México, que está aquí, la diferencia es de 28.5. Es una brecha inmensa si lo comparamos con otros países a escala mundial, ¿no? Bueno, todo esto está generando resistencias, está generando luchas organizadas, luchas populares, reivindicación por derechos humanos. El país está, nosotros tenemos identificadas más de 400 luchas socioambientales, solo ellas, sin incluir las laborales, sin incluir muchas otras más, las de carácter, digamos, popular, educativo, etcétera, etcétera. El país está con procesos muy encendidos de luchas por la defensa de los territorios, por defensa del agua, por defensa de la madre tierra, por defensa del aire. Eso está la presa La Parota, ¿no? Derecho al agua, las Mazaguas aquí, bueno, relativamente cerca, el pueblo yaqui, luchando contra el trasvase Independencia que quiere llevar agua a Hermosillo. Se dice que para llevar agua a la ciudad, hay quien dice que es más bien para regar campos agroindustriales o para generar un proyecto industrial en esa ciudad, también vinculado a automovilismo, computación, etcétera, etcétera, alimentación, vivienda, etcétera, etcétera. Bueno, miren, cierro. El tema, voy a cerrarla ya, perdona, ya estoy casi al final. El tema además es que esos pueblos, esas resistencias, esos esfuerzos de lucha por los derechos en los que están involucrados abogados, que presentan amparos, acciones colectivas, juicios administrativos, esos procesos reciben
como respuesta, violencia. Hay mucha violencia estatal como reacción a esos procesos de defensa de derechos humanos. Violencia policíaca, amenazas, muchas agresiones. Hoy hay una campaña desplegada en todo el país, en la prensa, contra los derechos humanos. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de leer a algunos articulistas que están señalando que quienes hoy defienden los derechos humanos en realidad están defendiendo narcotraficantes porque permiten a personas que han sido torturadas salir de la cárcel. Es un argumento verdaderamente para el mundo de los derechos humanos inconcebible, ¿no? Empezar, una persona que fue torturada no podría estar en la cárcel, es una violación gravísima del debido proceso, y del derecho a la integridad física, etcétera, etcétera. Pero hay una campaña desplegada en el país en contra de los derechos humanos, en contra del GIEI, ¿no? En contra de Álvarez y Casa, en contra de las organizaciones que están recibiendo amenazas, intromisión dentro de sus propias oficinas, están siguiendo a la gente que defiende los derechos humanos con carros sin placas, con vidrios polarizados. Y luego, cuando la cosa se pone más dura, intervenciones. O sea, la violencia en este país, desde mi punto de vista, es una norma. No creo que estemos frente a excesos policiales esporádicos, explosiones aberrantes de funcionarios enloquecidos, me refiero claramente a Ayotzinapa. Estamos, desde mi punto de vista, frente a la violencia como estrategia de dominación para atemorizar, para paralizar la movilización y la protesta, especialmente las protestas de las clases populares que están resistiendo a representar este papel en el libreto del neoliberalismo. Miren, les doy un dato. Hicimos una investigación en jurídicas para que se den en cuenta una idea de cómo está operando el ejército en nuestro país, ¿no? Nosotros identificamos en Brasil, vinculado a Naciones Unidas, a ver si es esto, sí, para intentar entender qué estaba pasando con las intervenciones de las fuerzas federales en los enfrentamientos contra presuntos delincuentes. Este es un tema muy sentido en Tijuana, por eso también quería tocarlo aquí, ¿no? O sea, sentido que obviamente genera mucho debate. Yo simplemente quiero colocar algunas cifras que nosotros identificamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Son cifras que provienen de un esfuerzo de investigación en Brasil de intervención policíaca en las favelas. Se notó que cuando la policía entraba en las favelas, que como ustedes saben son esos espacios populares muy empobrecidos, cuando chocaban los miembros de las favelas, delincuentes, con fuerzas federales, se producía un acontecimiento que empezó a preocupar a autoridades y académicos, y es que había muchos muertos y muy pocos heridos. Siempre que hay un enfrentamiento, incluso en las guerras, hay muertos y hay heridos. Esto es natural, es norma natural, esto ocurre. Cuando uno empieza a ver que hay muchos más muertos que heridos, hay una presunción, un proxy, como se dice en el ámbito de la sociología, de que ahí la policía no está entrando a detener y a disuadir, sino que está entrando a asesinar. Porque se dispara la tasa de muertos sobre heridos. Entonces, en México, nosotros nos dimos a la tarea, mapeamos toda la prensa desde el 2008 hasta el 2011, y nos dimos a la tarea de revisar cuántos muertos y cuántos heridos había en todos esos enfrentamientos. Y los datos realmente, los que nos arrojaron, fueron muy preocupantes. Normalmente, en Naciones Unidas y en Brasil, las tasas que cuando empezaron a escandalizar estaban arriba del 1.8 muertos por cada herido. Eso ya debería ser preocupante. Cuando nosotros hicimos este estudio, que además no solo se basó en investigación periodística, sino también pedimos a través de acceso a la información datos a la Sedena y a distintos organismos, el resultado es que cuando interviene la Policía Federal tenemos 2.6 muertos por cada herido. Cuando interviene el Ejército tenemos 9.1 muertos por cada herido. Cuando interviene la Marina, 17.3 muertos por cada herido. Lo que nosotros posicionamos con esto es que el Ejército en nuestro país en realidad está haciendo lo que sabe hacer, es matar a la gente. Y lo que nosotros demostramos es que los casos pero colocamos información pública, académica, para decir que los casos de Tlatlaya y de Apatzingán no son casos aislados. Es un patrón de comportamiento que está desplegado en nuestro territorio para combatir la guerra. Fíjense, en el 2006 en Sao Paulo la cifra que los alarmó fue de 2.6.
En el 2007 la empezaron a bajar 1.7, en el 2008 0.85, en el 2009 0.61, 0.61 muertos por herido, y en el 2010 0.55. Nosotros tenemos 2.6, 9.1, 17.3. Bueno, agresiones a periodistas. Como ustedes saben, México es el país en donde los periodistas se juegan más la vida, mucho más que en las guerras, más que en Irak. Desapariciones forzadas y encarcelamientos como forma de disuadir a los líderes sociales. Todos los movimientos sociales, Yaquis, Parota, Huesca, en Chiapas, San Miguel del Progreso, todos ahí tienen una pequeña lista de Mario Luna encarcelado, que es el vocero de la tribu Yaqui, Marcos Suástegui en Parota, Juan Carlos Flores en Huesca, asesinados Octavio Atilano por presa Picachos, Noé Vázquez presa el Naranjal, Ismael Solorio Minel Cascabel, Mariano Abarca, Chicomuzuelo. Hay una relatora especial en Naciones Unidas digamos, especializada en agresiones a defensores de derechos humanos, y México desgraciadamente está con cifras muy altas de amenaza, tortura y asesinatos. Yo simplemente cerraría con este señor que antes no nos miraba, ahora nos mira con un poco más con una mirada más profunda, y recordarles lo que nos dice, ¿no? El ángel su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies. Él quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas y es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Ese huracán le empuja irremediablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras los escombros se elevan ante él hasta el cielo. Ese huracán es a lo que nosotros llamamos progreso. Muchas gracias.